Cambiamos de tema y de comisario ahora. El siguiente tema en el orden del día es la declaración de la Comisión sobre la situación en Venezuela. Como siempre, le doy en primer lugar la palabra a la Comisión, a la comisaria Dalli. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Distinguidos miembros, son días tristes para la democracia en Venezuela. El 28 de julio, millones de venezolanos se dirigieron a las urnas para ejercer su derecho político de votar. Y al hacerlo, enviaron un mensaje poderoso a las autoridades. Apostaron por el cambio, y eso a pesar de las deficiencias que hubo en el procedimiento electoral denunciado por el panel estadounidense de expertos. Pues a pesar de todo ello, el candidato respaldado por la oposición, el señor Edmundo González, pues parece haber ganado estas elecciones con una mayoría importante, de acuerdo con las copias disponibles públicamente de los registros electorales. Se formularon después amenazas directas contra esta persona. Fue acogido después en la Embajada de Países Bajos en Caracas, y el señor Edmundo González después tuvo que pedir asilo político y aceptó la protección que le ofreció España. Saludo la determinación del señor González y quisiera transmitirle toda mi solidaridad a usted, a él y a su familia. En una democracia, ningún líder político debería verse forzado a buscar asilo, a solicitar asilo en otro país. Un mes y medio después de las elecciones, las autoridades venezolanas todavía no han publicado las actas de votación, las actas electorales. La posición de la Unión Europea, posición que también ha reiterado el alto representante Borrell después del Consejo Informal de Ministros de Asuntos Exteriores, el 29 de agosto, pues nuestra posición es inequívoca, una posición que comparten todos los 27 Estados miembros. La ausencia de un registro de votación que se pueda verificar independientemente, si no existe este registro, la Unión Europea no puede reconocer el resultado anunciado, y por eso no vamos a reconocer la legitimidad de Nicolás Maduro como un presidente democráticamente electo. Maduro ha hecho caso omiso de forma flagrante de la voluntad del pueblo venezolano y ha reprimido todas las voces disidentes. Vemos que la democracia ha alcanzado ahora un nivel muy bajo en estos momentos. Seguimos apoyando los esfuerzos de la oposición democrática en Venezuela, porque pensamos que esta es la única vía para Venezuela de salir de una larga crisis social y política. La unidad de la oposición ha sido fundamental también para el éxito electoral. Durante todo este periodo, el alto representante Borrell siempre ha mantenido un contacto muy estrecho con el candidato presidencial Edmundo González, que fue invitado a dirigirse a los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. El señor Borrell también ha estado en contacto con la señora María Corina Machado, y la Unión Europea seguirá luchando porque se respeten los derechos humanos en Venezuela. Las autoridades venezolanas tienen que poner fin a acoso y a las detenciones arbitrarias, y eso en contra de miembros de la oposición y en contra también de la sociedad civil. Exigimos la liberación de todos los presos políticos y la vuelta inmediata de la oficina del alto representante de derechos humanos a Caracas. Solo una solución inclusiva puede hacer posible una transición democrática en Venezuela. Para ello necesitamos un diálogo sensato
que inicie la transición demócrata o democrática y que nos lleve a la restauración de la democracia. En este sentido, felicito o me congratulo por las iniciativas de mediación que llevan adelante socios regionales, sobre todo Brasil y Colombia. La voluntad de los votantes, de los electores venezolanos, tiene que respetarse. Muchísimas gracias, señora comisaria. Empezamos ahora con el debate y comenzamos con los oradores en nombre de los grupos. Primero tiene la palabra la señora Montserrat en nombre del PP. 2 minutos. El 28 de julio, ante los ojos del mundo, un tirano volvió a robarle la democracia al pueblo de Venezuela. Fue el último crimen de un hombre cobarde que utiliza la violencia, la represión, el secuestro y la persecución para silenciar lo que gritan las urnas. Un dictador reconocido solo por otros dictadores como Putin, que aun con todas las armas vive aterrorizado porque la voz del pueblo, representada en María Corina Machado y Edmundo González, resuena con más fuerza que todas sus amenazas. Señorías, Venezuela no necesita más silencio frente al exilio y la muerte. Tampoco la doble moral de gobiernos como el de Pedro Sánchez, que un día llama héroe a Edmundo González y 24 horas después le niega su condición de presidente electo. Y mucho menos la complicidad de observadores como Zapatero, demócrata en teoría, blanqueador del dictador en la práctica, callado y escondido ante el mayor fraude de la historia venezolana y quién sabe por qué oscuros intereses. Hoy nuestro deber como miembros de la Unión Europea es reconocer la figura de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Europa debe estar en el lado correcto de la historia, por los 8 millones de venezolanos que huyeron de la tiranía, por las vidas arrebatadas de inocentes venezolanos que defendían la libertad, por la oposición perseguida y encarcelada por defender la democracia, por todas esas madres y padres que lo único que quieren es que sus hijos conozcan una Venezuela sin el yugo del chavismo. Europa, esta es nuestra causa. Esto no va de ideologías, se trata de liderar juntos la defensa inequívoca de la democracia. O se está con ella o se está contra ella. Y al pueblo de Venezuela os digo que nunca estaréis solos. Europa, hoy refugio de tantos venezolanos, seguirá a vuestro lado hasta que la democracia triunfe y la libertad, al fin, se abra paso. Por verdad y por justicia. Vuestra lucha es nuestra lucha. Thank you very much. Muchas gracias. En nombre del grupo SID tiene la palabra el señor López. 2 minutos y medio. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, comisaria. En primer lugar, lo que queremos hacer como grupo político es compartir, ¿no? Yo eso expresado por la comisaria, por la Comisión Europea, hoy sobre lo que ocurre en Venezuela. Un apoyo que significa una denuncia inquebrantable de las violaciones y de las persecuciones que se están viviendo en el país, en Venezuela, después de unas elecciones que han dado un resultado no creíble e ilegítimo. Reclamar el fin de la represión en el país, reclamar el respeto a la voluntad expresada en las urnas por parte del pueblo de Venezuela, reclamar la vuelta de la democracia al país y, al mismo tiempo, apoyar todos los esfuerzos hechos por la comunidad internacional, por la Unión Europea, por la región, para encontrar una salida pacífica y encontrar una salida pacífica que signifique una transición democrática. Sabemos al mismo tiempo, como así nos han expresado organismos internacionales, los que han estado también vigilando esas elecciones sobre el terreno, que hay indicadores claros de una victoria de la oposición. Todo eso lo sabemos y, de hecho, todo eso lo compartimos. Pero, lamentablemente, cada vez que hablamos de Venezuela aquí, parte del Partido Popular Europeo decide instrumentalizar esta cuestión para dividir a esta Cámara y utilizarla como ariete por intereses políticos nacionales. Antes se ha hablado sobre el reconocimiento, que probablemente vaya a dividir aquí esta Cámara mañana o el jueves en la votación. Pero lo cierto es que se critica al Gobierno de Sánchez por no reconocer a Edmundo como presidente electo. El Partido Popular, ¿cuántos gobiernos tiene en Europa? ¿Cuántos ministerios de Exteriores tiene en Europa? Pero si resulta que tienen la misma política todos que el Gobierno de España.
Todos. Porque ese ejercicio de cinismo que en fondo debilita el apoyo a la democracia venezolana. ¿Por qué? ¿Por qué si estamos de acuerdo en el fondo sobre la democracia, la denuncia de la represión y la búsqueda de salidas a un país con un enorme sufrimiento a sus espaldas, ustedes vienen aquí a buscar el apoyo de la extrema derecha que poco cree en la democracia, algunos de los que van a buscar para conseguir una mayoría el jueves, para una práctica diplomática que nadie ha compartido? ¿Por qué? Las posturas son legítimas, pero escuchen, la utilización espuria del dolor del pueblo venezolano en nombre de intereses partidistas es una vergüenza. Muchísimas gracias. En nombre de Patriotas por Europa tiene la palabra el señor Terç, 2 minutos y medio. En Venezuela existe una dictadura desde hace casi un cuarto de siglo. Una dictadura que, de la mano del criminal régimen comunista de Cuba, se ha ido endureciendo y embruteciendo cada año que pasaba. Ya fue así con Chávez y con Maduro alcanza ya cotas de increíble crueldad y locura homicida. En 25 años ha matado, ha encarcelado y torturado a cientos de miles de venezolanos, destruido la vida a millones. Ha hundido en la miseria al país otrora más rico de América, que tiene una reserva de petróleo más grande que la de Arabia Saudí. Y más de 8 millones de venezolanos han huido de un país que antes recibía millones de europeos para darles prosperidad. Todo eso es resultado del socialismo destructivo y criminal del castrismo. Venezuela es ya como Cuba, aquella isla próspera antes del comunismo, hoy un basurero habitado por hambrientos y gobernado por una mafia criminal. Ahora hay una oportunidad de cambiar esta trágica historia que les he contado de Venezuela. Gracias a una mujer, una heroína, María Corina Machado, las elecciones que la dictadura organizó para mantener el engaño movilizaron a la nación, a toda la nación, con el milagro de la esperanza. Y gracias a su organización se arrebató a la dictadura las actas que prueban su humillante derrota. Gracias a eso, la victoria del candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, está probada y ratificada por organismos internacionales. Ahora la comunidad internacional tiene que hacer su parte. Tiene que reconocer, en primer lugar, a Edmundo González Urrutia como el presidente legítimo de Venezuela e imponer toda la presión sobre Maduro y su entorno para que sufran, si no aceptan la voluntad popular. Vemos con tristeza que la izquierda aquí, en este hemiciclo, dirigida por unos socialistas españoles con vínculos corruptos inconfesables con la dictadura, quiere evitar la presión real sobre el régimen y quieren echar las sanciones hacia adelante y quieren dejar todo en una especie de solicitud de buena conducta a la dictadura de Maduro. Pues no, la resolución tiene lo justo y necesario para defender a los venezolanos y presionar con credibilidad a la dictadura. Maduro y sus sicarios deben tener la certeza de que no tendrán santuarios y su botín será confiscado. Ya termino, espero que pese a los cómplices que Maduro tiene en este hemiciclo, sean muchos de todos los grupos los que voten esta resolución por la libertad, la democracia y los venezolanos. Gracias. En nombre del Grupo ECR tiene la palabra el señor Fidanza, 2 minutos. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente, señora comisaria. El 28 de julio el pueblo venezolano se ha rebelado contra la dictadura narcocomunista de Nicolás Maduro. El señor Edmundo González Urrutia ha sido electo. Y también la señora María Corina Machado había sido antes expulsada de las elecciones. Una elección robada por el régimen que no había aceptado a observadores internacionales y que nunca además publicó el registro electoral, que sin duda habría confirmado la victoria de González. Después tuvo lugar la violenta represión que se saldó con la muerte de más de 25 manifestantes. 2.500 opositores políticos desaparecieron y González se vio obligado a exiliarse en España.
Y todo eso, pues, con el apoyo de la izquierda política y mediática, que todavía no ha conseguido condenar esta brutal dictadura. No entiende que cada día más que se le concede a Maduro es un favor a aquellos que quieren transformar a toda la América Latina en quinta columna de China, de Rusia y de Irán. Y tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para apoyar la lucha por la libertad y la democracia del pueblo venezolano, superando la timidez que el alto representante Borrell ha mostrado hasta ahora. Y de esta forma le ha dado aún más respiro al régimen. Tenemos que actuar ahora, porque entre hoy y el 10 de enero se tiene que establecer el proceso constitucional para la proclamación del nuevo presidente. Por eso tenemos el deber de presionar aún más, intensificar aún más nuestra presión para que se reconozca al único presidente legítimo, que es Edmundo González. Tenemos que hacerlo en tanto que la Unión Europea, porque iniciativas unilaterales serían menos eficaces y también más arriesgadas. Tenemos que hacerlo con iniciativas simbólicas. Y por eso también nuestro grupo propondrá conceder el premio Sájarov al señor Edmundo González y también a la señora María Corina Machado, a toda la Venezuela democrática. Y esto, sobre todo, tenemos que pronunciarnos a favor de Venezuela el miércoles en el voto en este hemiciclo. Gracias. En nombre del Grupo Renew tiene la palabra la señora Aguirregoitia Martínez. Arratsaldeon guztioi y mis primeras palabras para enviar un fuerte abrazo a toda la comunidad y pueblo venezolano. Han pasado 50 días desde que el Consejo Nacional Electoral diera por buenos unos resultados que no disponen de ningún dato desglosado y que no disponen de ningún acta de votación que la soporte. Las únicas actas que se conocen y que han sido además avaladas por organismos internacionales independientes han sido aquellas que han sido publicadas por la oposición y que han sido además recolectadas por distintos colectivos sociales. Casi o más de un 80% de la totalidad y casi un 70% las que indican que el ganador sería Edmundo González. Esas actas, según las verificaciones internacionales de Naciones Unidas y del Centro Carter, fueron impresas en actos públicos al cierre de las mesas y con estricto apego al cumplimiento y a la normativa electoral. Queremos, por lo tanto, que este Parlamento valore y tenga en cuenta esas actas, que apuntan claramente a un ganador y que se respete, por lo tanto, la voluntad popular. Desde la Comisión de Asuntos Exteriores ya hemos lanzado una invitación al Centro Carter y a Naciones Unidas y esperemos que sea un input clave para seguir avanzando y promoviendo valores democráticos y denunciando violaciones de derechos humanos, políticos y sociales, para que se cumplan todas las garantías en los procesos electorales, se respete la voluntad de venezolanos y venezolanas y para que el próximo enero Edmundo González sea nombrado presidente. Hoy nos hemos reunido muchos diputados con Isadora Zubillaga y Antonio Ledesma, Premio Sájarov. Sabemos lo importante que es esto. El pueblo venezolano se merece un gobierno democrático que respete su voluntad y garantice sus derechos. Eskerrik asko. Gracias. En nombre de los Verdes tiene la palabra la señora Riba y Giné, 1 minuto y medio. Gracias, presidenta. Comisaria, ¿a quién importa Venezuela y por qué? Le importa a la derecha y a la extrema derecha europea, especialmente a la española, que en Venezuela encuentran un ariete, una arma política que manipular para sacar rédito a la rivalidad de la política doméstica. Pero, por cierto, unas derechas muy silenciosas cuando ha hecho falta alzar la voz contra personajes siniestros y que representan un peligro público como Uribe, Bolsonaro o Milei. Venezuela también importa a las grandes potencias, a China, a Rusia o a Estados Unidos, porque en Venezuela encuentran una tierra rica donde proveerse de recursos naturales y de petróleo a bajo precio. Por lo tanto, una Venezuela como negocio. Lamentablemente, lo que no importa a la mayoría de los que hoy exigen un reconocimiento virtual y sin ninguna consecuencia real son los venezolanos. A nosotros sí, a los verdes nos importan los y las venezolanas, sus derechos y sus libertades. Nos importa la democracia que merecen. Y por eso denunciamos la persecución contra la oposición política y exigimos la publicación inmediata de las actas electorales. La Unión Europea debe tener un papel constructivo y actuar para generar cambios tangibles en la realidad venezolana. Ayudemos a abrir un proceso
proceso de diálogo que dé lugar a un nuevo escenario político de entendimiento y acuerdos. Venezuela ha sido castigado durante mucho tiempo y la bancada derecha de este Parlamento no ha hecho nada para ayudar, más bien lo contrario. Ha puesto gasolina al fuego. Sean responsables. Los venezolanos merecen un futuro de paz y dignidad. Thank you very much. And on behalf of the Left Group. En nombre de la izquierda, señora Kyllönen, un minuto. Dear President, the Venezuelan... Presidenta, el Gobierno de Venezuela tiene que publicar los resultados de las urnas y todas las pruebas de ese control democrático. Mientras no se pueda demostrar esa naturaleza de las elecciones, no se puede considerar legítima la elección del líder. Se tiene que convencer, además de la honestidad, de los resultados electorales. Y mientras no sea así, todos, tanto allí como en el exterior, tienen que comprometerse porque así sea. Hablábamos de la situación de inestabilidad que se ha creado en Venezuela después de las detenciones, los asesinatos, las actuaciones y el riesgo de violencia política y represión que se extiende por el país, así como la potencial violación de los derechos humanos. Exigimos que aquellos que se consideren culpables y tengan que acudir ante los tribunales y que se haga justicia para las víctimas. Quisiera pedirle a la Comisión, al alto representante y a los Estados miembros que faciliten una mediación que contribuya a una solución para esta crisis socioeconómica y política en la que vive ahora Venezuela. Gracias. Último orador en nombre de los grupos, en nombre del Grupo de las Europas Soberanas, el señor Sell, 3 minutos. Den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch El socialismo no se puede detener. Esto es una cita de Erich Honecker, que construyó el muro de Berlín. El muro de Berlín ya no existe y desde 1989 todo el mundo ha podido ver que sí se puede detener el socialismo y en cualquier lugar en Europa del Este, porque hubo personas valientes que salieron a la calle y que echaron a los políticos ineptos. Eso en Budapest y en otras ciudades. Pero hoy tenemos que ver que el socialismo todavía tiene muchos amigos, sobre todo aquí en esta casa y sobre todo en la parte izquierda, aunque fracasa una y otra vez. Aquí vemos pues el ejemplo de Venezuela. Hace poco Venezuela era el país más rico de Sudamérica. Ahí estaban las reservas de petróleo más grandes y tenía un PIB igual de grande como Gran Bretaña. Después llegó Chávez con sus tesis del socialismo del siglo XXI. Recuerdo perfectamente cómo los alemanes de izquierda celebraron pues su victoria. Sarah Wagenknecht dijo que Hugo Chávez era un gran presidente que dedicaba su vida a la lucha a favor de la dignidad y de la justicia. Qué cinismo para todas aquellas personas que murieron en las cárceles de este país. En vez de justicia y dignidad, tortura y corrupción, hiperinflación, más de 8 millones de venezolanos huyendo y una cuarta parte de la población pasando hambre. El socialismo de Venezuela del siglo XXI ha fracasado, igual que el socialismo del siglo XX de Honecker y de Stalin. Es así, este es realmente el avance que nada puede detener. Pobreza, censura y tortura siempre son en cualquier lugar la consecuencia de cualquier tipo de socialismo, ya sea en Europa, en Asia o en Sudamérica. Al final siempre llegamos al Gulag. Esto es algo que tenemos que decir, sobre todo dirigiéndonos a la parte izquierda de este hemiciclo. Millones de personas tuvieron que morir por la política de sus camaradas. Nosotros, los europeos, tenemos que aprender algo del destino del pueblo venezolano. También en nuestros países se limitan las libertades políticas y económicas, la economía planificada destruye nuestra economía, se eliminan puestos de trabajo, se dice que se tienen que desconectar Twitter y TikTok porque la libertad de opinión parece que molesta a los socialistas europeos. Mi partido, pues la alternativa
para Alemania. Tenemos siempre muchos éxitos en Alemania y por eso nos quieren prohibir. Así son los socialistas. Primero arruinan el país, después prohíben la crítica y la oposición y al final, el final siempre lo vemos ahora en Venezuela. Pero yo soy optimista. Les deseo a los venezolanos que vivan una revolución pacífica como nosotros la vivimos hace 35 años en Alemania y en Europa del Este. Y a nosotros, a los europeos, pues nos deseo que tengamos la valentía de luchar, de defender nuestra libertad en contra de este retroceso. Venceremos. Gracias. A partir de ahora voy a ser especialmente estricta en el tiempo de palabra. Tiene la palabra el vicepresidente González Pons. 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Según Naciones Unidas, casi 8 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país. Más que sirios o ucranianos desplazados. Huyen más personas del régimen de Maduro que de la guerra, pero aquí algunos no se atreven a reconocer que se trata de una dictadura. Solo por ser miembro de este Parlamento, yo he sido detenido, incomunicado y expulsado 2 veces de Venezuela, un país al que los europeos podemos entrar sin visado, pero aquí algunos creen que no es una dictadura. En Venezuela, por hacer política, por decir lo que piensas, por hablar sin miedo o simplemente por pedir pan, te asesinan o desapareces, te encierran y te torturan. Exactamente lo que sucede en las dictaduras. Yo sentiría vergüenza de mí mismo si no tuviera valor, dignidad o independencia para decir desde esta tribuna lo que resulta una obviedad. Maduro es un dictador. Como sentiré vergüenza si no somos capaces de anteponer lo moral a lo partidista, lo decente a lo utilitario, lo que es verdad a lo que es mentira. Si no declaramos lo que nuestros ojos han visto, que Edmundo González y la Libertad ganaron las elecciones en Venezuela. ¿Desde cuándo la verdad y la mentira dependen de nuestra conveniencia? ¿Por qué vamos a preferir ser comprensivos y negociadores con el torturador antes que devolver la humanidad a sus víctimas? La altura de los principios morales no solo se proclama en los discursos, también se demuestra con el voto. Y el pueblo venezolano necesita que no le fallemos, necesita que el próximo viernes votemos a su favor. Con palabras de María Corina Machado, la lucha por la libertad es hasta el final. Desde la Segunda Guerra Mundial nosotros lo sabemos, aunque algunos aquí lo hayan olvidado. Thank you very much. Gracias. Siguiente orador, el señor Asís, 1 minuto y medio. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señora presidenta. Señora comisaria. En julio de 2018 estuve en Paracaíma, una pequeña ciudad brasileña en el norte de Brasil, en la frontera con Venezuela. Y ahí pude ponerme en contacto con decenas, si no centenas, de venezolanos y venezolanas que estaban obteniendo el estatus de refugiados políticos porque huían de la opresión, huían de la miseria y huían de un régimen profundamente represivo que negaba los derechos más fundamentales al pueblo venezolano. Desde entonces y hasta ahora la situación no solo no ha mejorado, sino que, por desgracia, se ha agravado. Tenemos esta situación que se ha producido hace unos meses, marcada por una opresión de un gigantesco fraude electoral. Y sobre eso creo yo que ninguno de nosotros tiene ni la más mínima duda en esta Asamblea. En esta perspectiva tenemos que afirmar claramente nuestra solidaridad absoluta con aquellos que hoy en Venezuela representan a la democracia, la lucha por la libertad y la esperanza en una sociedad en la que los valores fundamentales que nosotros reconocemos tienen que dárseles el valor que se merecen. Por eso, señora comisaria, yo entiendo que haya una preocupación por encontrar una solución política para evitar una guerra civil en Venezuela. Pero tenemos que tener claro que las dos partes no significan lo mismo. Por una parte están los defensores de una autocracia, por el otro lado están los demócratas que defienden una democracia. Por una parte están aquellos que han tenido un comportamiento liberticida, mientras que por el otro están aquellos que buscan
buscan la libertad. Por una parte están aquellos que perdieron la confianza del pueblo, mientras que por otra están aquellos que en este momento representan una esperanza para Venezuela. Por eso quisiera hacer un llamamiento. Me da pena que no se haya conseguido alcanzar un acuerdo entre las principales fuerzas democráticas de este Parlamento. Pero lo que sí que está claro es que podemos estar momentáneamente divididos, pero en lo esencial estamos todos con el pueblo de Venezuela y la democracia. Muchísimas gracias. La señora Győri, 2 minutos. Tisztelt képviselőtársaim, nyugodtan mondhatjuk, hogy a Jóisten jó kedvében teremtette Venezuelát. A 25 éve hatalmon levő kommunista rezsim azonban teljesen tönkretette az Hay que tener en cuenta el contexto. El régimen comunista ha destruido el país. Faltan medicamentos, alimentos. 8 millones de personas han abandonado el país y han sido acogidos por otros países. En Hungría hemos acogido también a ciudadanos venezolanos. Ha habido problemas con el recuento, también se ha perseguido a los miembros de la oposición, aún no se han publicado las actas electorales y se ha hecho todo para que ganara el candidato que quería confirmarse como vencedor. Es inaceptable que Maduro golpee con manos de hierro a los manifestantes. Las represalias han dejado al menos 27 muertos y 192 heridos. Hay casi 2.000 presos políticos, incluidos europeos, de los cuales 1.673 fueron detenidos tras las elecciones. Al menos 60 menores siguen detenidos. La reacción de Josep Borrell y sus compañeros socialistas es débil, muy débil. Se resisten a adoptar una postura clara. Señalan con el dedo a Hungría, diciendo que no les hemos hecho adoptar una postura más dura. Dejémoslo muy claro. Estamos a favor de que la Unión adopte una postura mucho más audaz y fuerte. Reconociendo la victoria de González Urrutia, podemos obligar a Maduro a iniciar una transición pacífica mediante negociaciones y de acuerdo con la Constitución. El traspaso del poder del líder de la oposición que ganó las elecciones el 10 de enero. Estamos siempre al lado de la libertad y la democracia. Estamos con ustedes, patriotas venezolanos. Y la palabra la tiene la señora Małgorzata Gosiewska. 1 minuto y medio. Señora presidenta, señoras, señores, la situación en Venezuela me recuerda mucho a Bielorrusia, donde el usurpador Lukashenko, sin tener en cuenta la voluntad de los electores, se hizo con el poder. Ha acabado con mucha gente, con la oposición, y ha hecho que muchos hayan tenido que emigrar. Europa, por supuesto, no reconoció todo ello, todo ese acto, y lo hizo muy bien. Ese régimen de Rusia y de Bielorrusia, y compararlo con el dictador de Venezuela, pues es fiel reflejo de cómo los dos sistemas se pueden ayudar además unos a otros. Nosotros los polacos hemos tenido una dictadura mucho tiempo y entendemos perfectamente el dolor y el sufrimiento de estos gobiernos autoritarios. Apoyamos, por supuesto, a la oposición y a la sociedad de los ciudadanos en países como Venezuela, donde se tienen que enfrentar a un régimen inhumano que hace además que muchísima gente, muchísimos millones de venezolanos tengan que emigrar. Los venezolanos tienen las mismas aspiraciones, los mismos sueños, los mismos derechos que tenemos nosotros los europeos y por ello han protestado, han salido a las calles y han comprobado con las actas que esas elecciones las han ganado. Europa tiene que ser solidaria con todos los países que luchan por la libertad. La solidaridad es fundamental, sobre todo en estos temas tan importantes, y eso es fiel del reflejo de lo que queremos hacer, una unión basada en los valores, y por supuesto no puede relativizar lo que está pasando en Venezuela. Muchas gracias, señora. Y ahora tiene la palabra João Oliveira.
Un minuto. Hugo Chávez fue elegido en el 98 como presidente y en 2000. En 2002 hubo un golpe de Estado y en 2004 la continuidad en la presidencia incluso se puso en un referéndum, aparte de las elecciones. En 2019, sin elecciones, Juan Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela y fue reconocido por la administración Trump, Bolsonaro y la Unión Europea. El debate de hoy no es un debate sobre el sistema electoral de Venezuela, sobre el proceso electoral o sobre la divulgación de las actas electorales. Este debate lo que tiene es de aquellos que no se conforman con las transformaciones políticas y sociales que han acontecido en Venezuela. Esa injerencia externa, ese sabotaje económico y esos vínculos comerciales que hacen que las condiciones de vida de los venezolanos pues no sean las óptimas. Además, detrás de todo esto está la historia de los que quieren poner al pueblo venezolano un camino distinto al que ha elegido el pueblo. La democracia es respetar la voluntad del pueblo, sobre todo cuando se enfrenta a quienes los oprimen. Muchísimas gracias. Y ahora tiene la palabra el señor Sibniewski. Un minuto. Muchísimas gracias. Señoras y señores, hace 85 años el ejército soviético pues entró en Polonia y empezó una época de comunismo y la ocupación soviética en Polonia durante mucho tiempo. Y Nicolás Maduro, pues lo mismo. Durante muchos años nosotros nos robaron los sueños y Maduro pues hace lo mismo, está robando el poder y les está robando los sueños a los venezolanos. Está claro que la oposición ganó las elecciones y Maduro, pues como un dictador socialista, pues le trae al pailo eso, la realidad y todo, y piensa que puede gobernar así Venezuela. Y hace que los venezolanos tengan hambre, pobreza, censura y persecuciones. El régimen socialista siempre hace lo mismo, acaba con la oposición, mata, y Venezuela ha dicho basta. Pero tenemos que ayudar a los venezolanos en esa guerra por la libertad. El socialismo mata. Viva María Corina. Viva la libertad, carajo. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra el señor Blaha. Un minuto. Vážené dámy a páni, prosím, dajte ruky preč od Venezuely. Dajte ruky preč od Kuby, od Ruska, od Číny. Skrátka, prestaňte. Hay que dejar esta actitud imperialista occidental con Cuba, con China, con Venezuela. La Unión Europea no tiene derecho a interferir en la solidaridad, en la soberanía de Venezuela. Los ciudadanos venezolanos pobres están con los chavistas de izquierdas, pero ¿quién escucha estas voces? Lo que debemos criticar son las sanciones estadounidenses criminales que destruyen la vida en Venezuela y en Cuba. Lo que tenemos de hecho a criticar es lo que hacen los estadounidenses de América Latina. Ahora González, antes Guaidó. Dejen ya este circo. El presidente de Venezuela es Maduro. Esto lo han confirmado los organismos venezolanos. Mírense al espejo en lugar de hacer eso. Veamos lo que ha pasado en las elecciones francesas. Macron ha elegido como primer ministro a su amigo. ¿Qué quieren ustedes de Venezuela? ¿Patria o muerte? Tiene la palabra el señor Bugallo. 2 minutos. Thank you, Madam President. Muchas gracias, presidenta, comisaria, queridos diputados. El mundo vio y entendió que Nicolás Maduro no ganó las elecciones presidenciales el 28 de julio de 2024. Las perdió. Para nosotros, los europeos y demócratas, hay una cosa que tenemos que dejar claro. Si nosotros nos limitamos a reconocer el derrotado sin reconocer al vencedor, estamos beneficiar al que perdió y el que no quiere dejar el poder. Si nosotros estuviéramos a la espera de algo que nunca va a pasar, es decir, que el régimen de Maduro publique las actas,
nunca va a pasar. Pues vamos a esperar todo el tiempo que quiera Maduro seguir en el poder, siempre. Y nosotros, queridos amigos, no podemos hacer esto, no podemos permitirlo. Nosotros, los europeos, los demócratas, tenemos una comunidad que tenemos más de 1 millón de nacionales allí en Venezuela. Defendemos la libertad de Venezuela, no porque estén allí esas comunidades, sino porque hay que defenderlos. Nosotros, aquí en el Parlamento, está escrito en 24 idiomas distintos, pone bien claro, democracia en acción. Pues para honrar este Parlamento no podemos quedarnos quietos, no podemos no actuar. Nosotros, los 720 eurodiputados, representamos aquí la Asamblea de electos más diversa del planeta, más nacionalidades, más sensibilidades, más diferencias. Pero tenemos una cosa en común. Miren, todos y cada uno de nosotros, y es lo que sustenta nuestro mandato, es el voto, es la transparencia electoral, es la soberanía de las urnas. Nosotros no podemos negar a los otros lo que nosotros nos trajo aquí. Nosotros no podemos negar a los otros lo que no permitiríamos para los nuestros. Los venezolanos están en un régimen de opresión, dictadura, y han obtenido además con ese régimen una mayoría tan clara en contra del autócrata. ¿Qué se puede decir del Parlamento Europeo si no podemos tener una mayoría para esta resolución? Una vez alguien describió Venezuela como una primavera constante. Pues hagamos eso, una casa constante de la libertad. Muchísimas gracias, señor diputado. Pues ahora tiene la palabra la señora Evin Incher, 1 minuto y medio. Queridos amigos, el gobierno de Maduro sigue gobernando sin legitimidad en Venezuela. Lo hemos visto. No han sido justas ni libres estas elecciones. Un régimen que oprime continuamente a sus ciudadanos. El viaje humano es enorme. 7 millones, 1/4 de la población, se han ido de Venezuela debido de este régimen autocrático, del colapso económico. Entre el año 2014 y el año 23, Amnistía Internacional ha hablado de 15.700 arrestos políticos contra la sociedad civil, los derechos humanos, periodistas, la oposición, etc. Esos ciudadanos tienen unos procesos horribles y nadie tendría que temer por su vida, por luchar por los derechos humanos. No puede ser así. Así es que nos parecen muy bien los esfuerzos de Brasil, Colombia y México para intentar una resolución democrática, pero para ello hay que soltar a todos los prisioneros políticos y la intimidación y los ataques contra los líderes de la oposición como María Corina Machado, y también respetar la voluntad de verdad de los venezolanos. Pero aparte de todo eso, tenemos que condenar al gobierno venezolano y también un aplauso a España por haberle ofrecido a Edmundo González asilo. Es fundamental que los Estados miembros de la Unión Europea mantengan la unidad sobre estos temas, sobre este tema. Y quiero instar al alto representante y al Consejo para renovar el régimen de sanciones para aquellos que de manera sistemática llevan a cabo violaciones de los derechos humanos, incluyendo el propio Nicolás Maduro. Tenemos que apoyar al Tribunal Internacional y esa investigación contra esos crímenes de la humanidad que se produjeron en Venezuela. Los venezolanos cuentan con nosotros. Muchas gracias. La señora Susana Cecardi, 2 minutos. Grazie, Presidente. Gracias, Presidenta. Colegas, este Parlamento tiene el deber de alzar la voz contra un gobierno de índole narcocomunista que ha anulado todos los signos de la democracia. Condena a la población a sufrir hambre, miseria, desesperación. Venezuela fue una de las naciones más ricas de América Latina y ha sido devastada por años de represión y un régimen comunista, el de Maduro. La opresión que se ve es un capítulo más de una serie de opresiones continuas. Se han obligado al exilio a miles de miembros de la oposición, o han sido encarcelados también. La libertad de prensa está siendo atacada. Se reprimen las manifestaciones con violencia y el país vive en condiciones económicas y sociales inaceptables. No podemos ser indiferentes frente a estas injusticias. Tenemos un deber moral con el pueblo venezolano. Debemos apoyarlo en su lucha por la libertad. Europa debe reconocer a Edmundo González como presidente electo legítimo y pedir con firmeza que Maduro
responda por sus crímenes frente a la justicia internacional. Otros 5 millones de venezolanos se han visto obligados a dejar su patria. Maduro no solo ha devastado la vida de sus ciudadanos, su régimen es una amenaza para la estabilidad de toda la región. Su control autoritario de las instituciones y el uso de la fuerza militar contra el pueblo, los vínculos con organizaciones criminales y regímenes corruptos, todo eso no puede ni debe tolerarse. En Occidente, la izquierda se calla o minimiza lo que está ocurriendo en Venezuela. Europa debe actuar y debe aplicar sanciones específicas contra el régimen de Maduro y ofrecer un apoyo continuo y concreto a las fuerzas democráticas. Tenemos que enviar un mensaje claro. Europa no se quedará en silencio frente a la tiranía. ¡Viva el pueblo venezolano! Y saludo a nuestros amigos venezolanos que están aquí en el hemiciclo. Muchísimas gracias. El señor Neuhoff, un minuto. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kollegen. Estimada señora Presidente, queridos colegas, la resolución sobre la situación en Venezuela se basa en diferentes premisas dudosas todas. Venezuela es un país soberano. La injerencia en una cuestión interna de un país sería una infracción del artículo 1, segundo apartado de la Carta de las Naciones Unidas. Segundo, la Carta no obliga a ningún Estado a adoptar ningún sistema político determinado, ni siquiera a aceptar una democracia representativa. Tercero, las irregularidades electorales son un fenómeno mundial que se dan también en democracias occidentales, como en Berlín en el 2020-21, pero nadie se mezcla desde fuera. Otro punto, las irregularidades electorales se utilizan muchas veces como subterfugio para derrocar gobiernos indeseados. Conclusión, la tarea del pueblo venezolano es el configurar su futuro político. No le compete a la Unión Europea. Señora comisaria, cuide usted por los problemas de nuestra propia casa en Europa, no los ajenos. Muchísimas gracias. Pues el señor Gabriel Mato, 2 minutos. Muchas gracias, presidenta, comisaria. Asesinatos, tortura, secuestros, inhabilitaciones, persecución, presos políticos, casi 8 millones de personas obligadas a abandonar su tierra. Sí, hablamos de Venezuela. Y si creían haber visto todo, están muy equivocados. De un tirano y su entorno siempre se puede esperar más. El 28 de julio se celebraron unas elecciones en las que por parte del régimen se pusieron todos los obstáculos a la oposición liderada por María Corina Machado y tras su injusta inhabilitación representada por Edmundo González. Pese a todas las vergonzosas maniobras, Maduro fue derrotado estrepitosamente en las urnas por un pueblo harto de la dictadura y que votó masivamente por la oposición y por lo que ésta representa: libertad, democracia, paz, justicia, bienestar. Y precisamente por ello no podemos admitir que se doblegue el anhelo de millones de venezolanos que, pese a las dificultades y poniendo en riesgo su libertad e incluso, en algunos casos, sus vidas, han dicho en las urnas claramente: basta ya. Y ante eso no podemos permanecer impasibles. Ante eso no caben equidistancias. Ante eso solo cabe ser o cómplice de la dictadura o estar con la democracia. Yo lo tengo claro. Estoy con el pueblo de Venezuela. Por eso pedimos que se reconozca a Edmundo González como presidente legítima y democráticamente elegido. Por eso condenamos el fraude electoral de Maduro y su principal aliado, el CNE. Por eso apoyamos que la Corte Penal Internacional exija responsabilidades a Maduro. Por eso condenamos con firmeza los asesinatos, secuestros, arrestos y continuas violaciones de derechos humanos que el régimen perpetra contra su pueblo y la oposición. Por eso exigimos la inmediata liberación de todos los presos políticos. Por eso pedimos que se endurezcan las sanciones contra el entorno de Nicolás Maduro. Y por eso la manifestación convocada en todo el mundo para el día 28 de septiembre, yo me sumo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Pues ahora tiene la palabra la señora Leire Pajín. 1 minuto y medio. Muchas gracias, señora presidenta. Esta es mi primera intervención en esta Cámara, en este hemiciclo, y lo hago desde el profundo respeto que le tengo al mismo y al rol que debemos jugar los que estamos hoy aquí. Venezuela sufre un grave conflicto político desde hace muchos años, desde luego con profundos elementos de falta de democracia y de libertad. El Grupo Socialdemócrata está comprometido con los venezolanos, con la libertad y con la democracia en el futuro. Las autoridades electorales no han aportado datos suficientes para acreditar el resultado electoral del 28 de julio. Es fruto de ese profundo deterioro, de la ruptura de las esenciales normas democráticas. Pero la mejor manera de apoyar al pueblo venezolano es precisamente pensar en mayúsculas, en esa política útil que piensa en los venezolanos y no en los intereses partidistas que vemos aquí. Ayudar a los venezolanos significa trabajar para que los presos políticos salgan de la cárcel, trabajar para buscar consensos como hacen los gobiernos europeos, no para dividir y medir al adversario. Vamos a seguir trabajando por el pueblo venezolano, por su democracia, por su libertad, con los organismos internacionales, con la región de América Latina y el Caribe, porque merecen esperanza, merecen un futuro democrático y libertad. Pero no vamos a consentir ni una sola lección de quienes se alían continuamente con la extrema derecha, quienes son incapaces incluso de condenar la dictadura de su propio país. Trabajaremos por el pueblo venezolano y no lo utilizaremos, como hemos visto hoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues tiene la palabra el señor Davor Ibor Stier. 2 minutos. Gracias, señora presidenta. A pesar de todos los reclamos populares en Venezuela, a pesar de los pedidos de la comunidad internacional, de los intentos diplomáticos de los gobiernos de Brasil y de Colombia, al día de hoy el régimen de Nicolás Maduro no ha publicado las actas de las elecciones presidenciales. Y la razón es muy simple. La presentación de las actas electorales significaría el reconocimiento de la victoria de Edmundo González. Significaría reconocer que Nicolás Maduro y su régimen han robado las elecciones. Significaría reconocer que el régimen ha perdido toda legitimidad y se mantiene en el poder solamente gracias a las armas y la represión que ejerce sobre el pueblo venezolano. Por ello, la mentira que representa el régimen de Maduro debe ser contrastada diciendo claramente la verdad. Y la verdad es que el pueblo venezolano ha votado mayoritariamente a Edmundo González como presidente de Venezuela. Ahora bien, Nicolás Maduro ejerce el poder de facto. Estamos en presencia de una dictadura que recibió inmediatamente el apoyo de Moscú, de Pekín, de Teherán, de La Habana, de Managua, lamentablemente nuestro vecindario también de Belgrado. Una dictadura que busca comprar tiempo, desviar la atención internacional y así perpetuarse en el poder indefinidamente. Justamente por ello es necesario pronunciarse claramente y llamar las cosas por su nombre. Eso no implica desistir de los esfuerzos diplomáticos ni abrogarse una superioridad moral. Por el contrario, con esta resolución enviamos un mensaje claro de solidaridad con el pueblo venezolano, pero también con todas las naciones americanas que aman la libertad. Frecuentemente le pedimos a los países del sur un compromiso mayor con la lucha por la libertad que se libra hoy en Ucrania. Pues bien, ahora es nuestro turno de escuchar a los países de la América Latina y mostrar nuestro compromiso con la causa de la libertad, la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Muchas gracias. Pues tiene la palabra el señor Papandreou. 1 minuto. Presidenta, gracias. No repetiré lo que ya hemos escuchado sobre el hambre y los inmigrantes que abandonan Venezuela. Algunos creen que igual es agradable vivir allí, pero tal vez no han estado. Y yo creo que tenemos que expresar el apoyo de todas las democracias a Venezuela. También hay pruebas de quién ganó las elecciones. Sabemos quién es. Se habla mucho. Hay una ventana de oportunidad justo ahora para que nosotros ejerzamos nuestra presión. El 10 de enero es la transferencia oficial de poder. Tenemos como 3 meses para ejercer presión a nivel diplomático para que Maduro publique los resultados.
Parece que el Parlamento Europeo va a votar a favor de la resolución y eso puede llevarnos a lo que queremos. Los que aún no han reconocido al presidente electo González, les pido que ayuden a que logremos que se publiquen las actas electorales. Es la única forma de que el presidente electo se convierta en el presidente futuro de Venezuela. Gracias. Muchas gracias. Pues tiene la palabra el señor Łukasz Kohut. 2 minutos. Señora presidenta, queridos amigos, pues estamos viendo cómo cae esa manzana del totalitarismo, del manzano del totalitarismo. Rusia y Venezuela unidos por un denominador común, el miedo. Ese miedo para los venezolanos. Venezuela con Chávez, como Rusia con Putin, pues acabaron con las instituciones democráticas, los tribunales, los medios de comunicación, las administraciones, los pilares de la libertad, pues los ha quedado el poder. Y lo mismo, porque han llevado robos a un nivel increíble, tantísimos casos de corrupción en el ámbito de la gasolina, miles y miles de millones de dólares. Pues exactamente como en Rusia, bajo la égida de Putin. Y también ese odio hacia el mundo libre, a las democracias liberales. Para llevar a cabo esto, los autócratas, pues es siempre ir acabando con la sociedad de los ciudadanos. El Maidán de Kiev podía darse perfectamente en Venezuela y en la Plaza Roja. Es importante esas sanciones. Es importante que Teherán coge el oro de Venezuela y Maduro recibe el dinero de Hezbollah. Lo estamos viendo. Hemos visto en el libro El concierno de la autocracia, pues está viendo que lo fundamental es la coalición internacional contra la corrupción. Eso es lo que hay que hacer. La gente tiene que entender cómo funcionan los gobiernos autoritarios y de esa manera van a abrir los ojos totalmente y se van a organizar. Por eso la Unión Europea tiene que ser aliado de los ciudadanos prodemocráticos, los venezolanos y venezolanas. Gracias. Muchísimas gracias. Y tiene la palabra la señora Isilda Gómez. 1 minuto. Señora Presidente, señora Comisaria, queridos amigos, si uno de los valores de la Unión Europea es la defensa de la democracia en todos los lugares del mundo, la situación de Venezuela pues no podemos dejarla de lado. Las autoridades venezolanas no han hecho lo necesario para garantizar unas elecciones libres y justas, rechazando incluso la publicación de las actas electorales. La situación política y social es gravísima y es preciso que avancemos hacia una solución política negociada y democrática. Solo se puede alcanzar esta solución con un diálogo inclusivo, constructivo, en que la Unión Europea puede y debe desempeñar un papel fundamental. La Unión Europea tiene que tener un papel activo y determinado, porque si no, pues vamos a poner en tela de juicio nuestro papel en el mundo como defensores de la democracia y de la libertad. La dictadura no puede ganar. La democracia en Venezuela no puede ser un milagro. Muchas gracias. Gracias a usted. Y ahora tiene la palabra la señora Ana Pedro. 2 minutos. Señor presidente. Señora Presidente, Venezuela vive bajo el puño de hierro de una dictadura. Maduro no es un líder, es un dictador que hace que su propio pueblo pues sea mandado por este corrupto y autoritaria. Y está en el poder con hambre, con violencia, con miedo. El régimen de Nicolás Maduro es uno que está violando todos los principios que nosotros defendemos, libertad, democracia y libertad humana. El sufrimiento de millones de venezolanos no es una tragedia simplemente, es un ataque deliberado a los derechos fundamentales de un pueblo que lucha por la libertad. La elección de Maduro ha sido una farsa, algo orquestado para que siga la miseria que se ha ido de ese país, que está en el país. No hay legitimidad cuando la oposición es callada, silenciada, se manipulan las votaciones y el pueblo vive con miedo, miedo de represalias. No hay legitimidad cuando se pone una mentira a través de la fuerza. Eso no es democracia, es una tiranía disfrazada de poder. Aquellos que siguen defendiendo este régimen o aquellos que siguen callados son cómplices de lo que está pasando allí. La historia juzgará a los que están callados hoy en día. En Venezuela
más de 2.000 personas han sido detenidas de una manera arbitraria después de las elecciones. El líder de la oposición ha tenido que huir. Los partidos políticos tienen muchísimas restricciones en su actividad. 7 millones de venezolanos han huido de su patria en busca de dignidad. Reconocer la victoria de Edmundo González es un imperativo histórico, moral y estratégico en aras de la libertad, de la coherencia, la democracia o la tiranía, libertad, opresión, justicia o injusticia. La elección es nuestra y la elección tiene que ser claro. Basta ya de ambigüedad. Es importante acabar con esto porque no podemos seguir así. No cabe tampoco el silencio. Hay que ser demócrata y es suficiente. El mundo nos está mirando y esperemos que Europa defienda la libertad. Muchísimas gracias. Pues ahora tiene la palabra el señor Rajkol Lopatka. Adelante. 2 minutos. Dear colleagues, the latest... Colegas, las últimas elecciones en Venezuela tuvieron lugar en el marco de un régimen autoritario. Hay un retroceso democrático durante más de una década, como han mencionado ya muchos colegas. Maduro no ganó las elecciones y sigue en poder. Sigue en el poder, ese es el problema. Y nunca podremos aceptar esa situación. Desde que Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013, la situación se ha empeorado cada día. Y ahora se ha establecido una dictadura. Maduro ha consolidado su poder a través de un organismo legislativo alternativo, eliminando la Asamblea Nacional y luego utilizando la Corte Suprema para dejar de lado la legislación y también ignorando a la principal oposición. Ya vimos lo que pasó en las elecciones presidenciales de 2018 y en 2024. En ambas elecciones, los observadores internacionales han concluido que ha habido una libertad limitada para la oposición. La cobertura mediática ha favorecido al partido del poder. Ha habido restricciones a la participación de la sociedad civil. La situación en Venezuela afecta en gran medida a la Unión Europea. Solo mencionemos el número de solicitudes de asilo que se han presentado, que han aumentado de forma exponencial. El pueblo venezolano merece elecciones libres y justas. Todos los resultados deben ser transparentes y han de poderse verificar. Tenemos que hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano para aumentar la presión internacional sobre el gobierno venezolano. Ese es nuestro deber hoy y mañana. Muchas gracias. Pues ahora tiene la palabra el señor Francisco José Millán Mon. 2 minutos. Presidenta, quiero comenzar lamentando que el alto representante no nos acompañe hoy en este importante debate sobre la situación en Venezuela. El 28 de julio, como ya se ha repetido, se celebraron elecciones presidenciales y, a pesar de todos los obstáculos y dificultades que el régimen impuso a la candidatura opositora, esta resultó vencedora de manera clara y contundente, como lo pudieron acreditar muchos organismos internacionales. Pero Maduro, en lugar de respetar la clara voluntad popular, intensifica la represión, amenaza, encarcela, permite maltratos a los detenidos e incluso la muerte. El vencedor legítimo de las elecciones es Edmundo González Urrutia, pero ha tenido que abandonar el país. Este Parlamento, casa de la democracia europea, debe reconocer su victoria y declararle presidente electo. Esta declaración sería además importante para presionar a los gobiernos de los Estados miembros, instándoles a actuar en consecuencia y a contribuir activamente con otros miembros de la comunidad internacional a que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada. Señorías, debemos incrementar la presión sobre Maduro y su régimen. No podemos callarnos, no podemos resignarnos, no podemos ser cómplices de la política de hechos consumados que él lleva a cabo. Sería muy conveniente, además, que los Estados miembros respalden la demanda que otros países latinoamericanos han presentado contra Venezuela en la Corte Penal Internacional y que pidan también al fiscal que solicite una orden de detención contra Maduro. Además, tenemos que reforzar las sanciones de la Unión contra el régimen venezolano y seguir exigiendo la liberación de todos los presos políticos, entre ellos, por cierto, más de un centenar de menores e incluso ciudadanos europeos.
Termino. El mensaje me parece claro. Apoyemos de forma firme la decisión del pueblo venezolano y declaremos a Edmundo González Urrutia presidente electo. No es momento de ambigüedades, no es momento de silencios, tampoco es momento de mirar para otro lado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora tiene la palabra el señor Salvatore De Meo. 2 minutos. Presidente. Gracias, presidenta. Colegas, el dolor y el sufrimiento de millones de venezolanos bajo el régimen de Maduro no pueden dejarnos indiferentes. La Unión Europea no puede ser indiferente. Tiene que hacer que se oiga su voz con una toma de posición clara y hay que evitar que esto se convierta en una crisis humanitaria internacional. El gobierno italiano, que tiene fuertes vínculos con Venezuela, también ha expresado su inquietud frente a este resultado electoral sin legitimidad. Antonio Tajani está trabajando en este tema y estamos pidiendo que se cree una respuesta fuerte, coordinada a nivel internacional. La preocupación por lo que está pasando en Venezuela, lamentablemente, no se limita solo a la falta de transparencia electoral. Insistimos en que se publiquen los resultados claros y que se puedan verificar. Esto se amplía también a la violación de todos los derechos fundamentales, detenciones arbitrarias, ejecuciones y hasta la libertad de expresión y de información. Es un deber moral para todos nosotros apoyar a los venezolanos en sus expectativas legítimas de que se respete su propio voto y que puedan vivir en un contexto de paz y de justicia libre de intimidación y represión y que se garantice para las generaciones futuras un futuro de prosperidad y democracia. Tenemos que insistir ejerciendo presión sobre el régimen de Maduro y garantizando nuestro pleno apoyo para garantizar que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada, pero sobre todo que prevalezca la democracia por encima de la dictadura. Europa ha de hacer su parte, tiene que utilizar su fuerza diplomática y que lo haga hoy, si no, el día de mañana seremos cómplices de una injusticia inaceptable. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra Antonio López Istúriz White. 1 minuto y medio. Gracias, presidenta. Ciudadano Nicolás Maduro Moros, tienes los días contados. No escaparás a la justicia. Ni todos los lingotes de oro de Delcy Rodríguez, ni el dinero de tus narcotraficantes, ni tu petróleo robado al pueblo venezolano lograrán pagar las deudas que has contraído con el pueblo venezolano y con la humanidad. Ni siquiera tu abogado y embajador Zapatero te librará de esto. Sabemos que tus socios y amiguetes del Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla seguirán intentando ayudarte. A ellos no les afecta los millones de venezolanos exiliados de su gran país, los miles de venezolanos perseguidos, torturados y asesinados. Llevan años ignorando lo mismo en Cuba y Nicaragua. Tienen sobrada experiencia en apoyar regímenes sangrientos. Nicolás Maduro Moros, este Parlamento Europeo tendrá la oportunidad el jueves de denunciar tus atropellos y tus ataques a la libertad y a la democracia, y lo hará honrando humildemente la valentía del pueblo venezolano que te dijo no el pasado sábado 28 de julio, reconociendo la victoria de la oposición democrática, la entrega y bravura de María Corina Machado y a Edmundo González como el legítimo presidente de todos los venezolanos. Pronto, Nicolás Maduro Moros, descubrirás que no fuiste más que una copia mala y trágica de Hugo Chávez y que tu única aportación a la historia fue mantener y aumentar el sufrimiento del pueblo venezolano en base a un socialismo trasnochado y acabado. Muchas gracias. Y ahora tiene la palabra Isabel Benjumea Benjumea. 1 minuto y medio. Gracias, presidenta. Venezuela es un gran país que viene sufriendo una larga pesadilla totalitaria y dictatorial. Es macabro que se presente como el gobierno del pueblo y defensor de los derechos humanos a un régimen que ha expulsado al exilio a 8 millones de personas, que ha encarcelado y torturado a miles de venezolanos y que vulnera sistemáticamente el Estado de Derecho, la separación de poderes, los derechos individuales y la propiedad privada. Llamemos a las cosas por su nombre. Venezuela sufre una dictadura que viola los derechos humanos y ante eso hay 3 posturas.
La primera consiste en apoyar a la dictadura criminal, como así hacen algunas formaciones radicales de izquierdas en este Parlamento y que, por suerte, son minoría, pero que lamentablemente forman parte del Gobierno de mi país, en España. La segunda es callar cobardemente ante los excesos de la dictadura criminal, haciendo que se hace y aparentando que se pacifica, cuando realmente se pone en un mismo nivel al dictador y al represaliado, al criminal y la víctima. Esto es lo que representa al expresidente de mi país, José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los principales responsables de la permanencia del dictador Maduro en el poder. Pero hay otra opción: combatir la dictadura desde la unidad de los demócratas. En Venezuela se está destruyendo la democracia y la libertad. Por eso debemos reconocer el nuevo Gobierno legítimo de Venezuela y reconocer a Edmundo González como vencedor de las elecciones. Y debemos denunciar la persecución de la oposición y, muy en especial, la persecución de María Corina Machado, que está en peligro. Por lo tanto, unámonos los demócratas por una Venezuela libre. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Señores y señores, en el procedimiento de libre intervención solo hay una. ¿Tiene la intervención? Alvise Pérez, 1 minuto. Sí, ahora. Hay que ver las cosas que tenemos que escuchar en este Europarlamento. Hemos podido escuchar a la eurodiputada Rivas y Giner decir que que Venezuela solo le importa a la ultraderecha. Señora eurodiputada, es usted del Partido Verde, ¿no? ¿No le parece raro que le preocupen más unas coliflores o unos animales que la vida de millones de personas? Llevamos 24 muertos en Venezuela, llevamos más de 2.000 heridos, llevamos más de 7 millones de exiliados y estamos aquí discutiendo sobre ciertas resoluciones del Parlamento Europeo que me parecen muy bien. Nosotros las vamos a apoyar porque el pueblo venezolano es un pueblo hermano, pero pasará como con Bielorrusia, pasará como con Cuba, pasará como con Corea del Norte u otras tantas dictaduras en las que los papeles mojados ya no importan, porque a un tirano dictador que se protege por cargos militares corruptos y traidores a su propia Constitución no se les echa solamente con papeles. Y es verdad que es un pueblo soberano, eso no lo discutimos, pero por algo tenemos algo llamado derechos humanos. Si solo nos importan los derechos de los europeos, llamémoslo así. ¡Viva Venezuela! El próximo 28 de septiembre estaremos con el pueblo venezolano en las calles del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Y ahora la comisión. Tiene la palabra la comisaria Dalli. Adelante. Thank you, President. Honourable members, the EU will stand. Señora Presidenta, señorías, la Unión Europea seguirá defendiendo la restauración de la democracia en Venezuela. Nosotros, colectivamente, estamos comprometidos a favor de esas aspiraciones democráticas del pueblo venezolano y tenemos que hacerlo respaldando a la oposición democrática unida que conduzca la transición a favor de la libertad del país. Lo dicho hoy aquí será comunicado al alto representante Borrell. Nosotros utilizaremos nuestro instrumentario de política exterior y todos nuestros esfuerzos a favor de una solución pacífica y de que se logre una Venezuela democrática después de tantos años de sufrimiento. Queremos que se respeten los derechos humanos en Venezuela, una de nuestras prioridades. Es ya hora de que Venezuela pueda definirse a través de la democracia y la paz sin tener miedo y sufrir represión. El señor González puede contar también con el apoyo incondicional de la Unión Europea. La Unión Europea ha escuchado los reclamos del pueblo venezolano. Queremos que esas voces se respeten.